Muy bien, ¿cómo es que viene la fe? Vamos a la hojita de texto, porque eso es lo que nos toca hoy en esta tarde, estudiar, ¿sí? Ok, ¿cómo es que viene la fe? Lamentablemente no hay el canal para mirar la clase anterior. Esperamos en Dios pronto tener el material recopilado de los diferentes lugares y hermanos que lo han hecho. Al final estaremos explicando eso, pero vamos a conectarnos nosotros ahora en donde dice cómo es que viene la fe. Estamos estudiando nosotros al respecto de la fe, porque hay una diferencia entre la fe humana y versus la fe divina, la fe que Dios da. Estamos estudiando la fe que Dios da. Muy bien, ¿cómo viene la fe? La Biblia dice que viene por el oír de la palabra de Dios. Estamos ahí en la hoja de texto, ¿verdad? En la hojita de texto, vamos allí. Número 1, por oír la palabra de Dios. Hermano, no existe otro camino por donde la fe llegue. No hay. Tiene que obligadamente ser por oír la palabra de Dios. Ese es el mecanismo, ese es el camino, esa es la fuente, es por donde la fe llega. Así como la gracia llega al ser humano por medio de la fe llega al ser humano por medio de la palabra de Dios. Esto es dinámico y hermoso entender. Así que la palabra de Dios es la semilla que es regada por los discípulos de Cristo por todo el mundo, y esa semilla cae en 4 tipos de terreno: piedra, orilla de camino, espinos y buena tierra. No existe otro medio por el cual esta semilla puede ser sembrada que por medio de la predicación de la palabra de Dios. Hagamos un alto aquí. Miren, hermanos, el mundo entero tiene 4 ángulos. Dice la palabra que desde los 4 ángulos de la tierra Dios recogerá a todos sus escogidos. Ahora, así como existe 4 ángulos de la tierra, también existe 4 clases de terreno. Y ese terreno, esa tierra, ese es los seres humanos. Y sobre ese terreno o sobre esa tierra, de los 4 ángulos de la tierra, el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién es ese sembrador que salió a sembrar? ¿Quién es ese sembrador que salió a sembrar? Jesucristo nuestro Señor. Es el sembrador que salió a sembrar. ¿Dónde? Del reino de los cielos. Recuerda lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Cristo llegó y dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Y ahora Cristo empezó a regar la semilla por todo el mundo. ¿A través de qué? A través de sus discípulos. Después, cuando Él fue levantado, Él dijo lo siguiente: ustedes, discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. En otras palabras, ¿qué dijo que hagan? Regar la semilla. Regar la semilla, correcto. Rieguen la semilla por todas partes. Así como Cristo regó la semilla por todas partes, parte de la semilla, que es la palabra de Dios, cayó en la orilla del camino. ¿Y qué pasó con lo que cayó en la orilla del camino? Las aves, los pájaros vinieron y comieron la semilla. Y los pájaros se fueron con mucha fe. ¿Ya? Y luego otra parte de la semilla cayó ¿dónde? ¿Dónde? En las piedras, en las rocas. ¿Qué pasó con esa semilla? Se ahogaron. Creció un poco, y como no tenían profundidad de tierra para absorber agua y alimentarse y nutrirse, murió. El sol vino, secó. Tercer clase de tierra: espinos. La semilla, la palabra, germinó, creció, pero los espinos ahogaron a la planta. No permitieron que la planta dé fruto. Correcto. ¿Se echaron a perder la semilla o no? Sí. Claro que sí. Ese tipo de personas son aquellas que reciben con atención, con alegría ese día, están hablando en lenguas, luego de 3 años ya se van al mundo. Se acabó. No hubo en ellos fe. No hubo producción. Creyeron que se salvaron, pero nunca fueron salvos. Pero hay una clase de terreno, de tierra, a donde la semilla cayó,
y dio fruto al 30, al 60 y al 100%. Dio fruto y fruto y fruto y fruto. Entonces, esa palabra llegó a esa tierra y en esa tierra dio fruto la fe. Y ahora esa fe hace que creas en qué, en todo lo que Jesucristo ofrece para aquel que ha sido regenerado. Es así como ocurrió todo este tema. Entonces, no hay, escuchen eso, no existe medio alguno por el cual la semilla va a ser sembrada si no es por medio de la palabra de Dios, del Evangelio. Por eso es importante, correcto, por la locura de la predicación, por eso es importantísimo nosotros regar la semilla como verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no es nuestro deber buscar en qué tierra sembrar. Si yo pregunto a mi hermano Rosalino, el que conoce de finca y sabe cómo es eso, para sembrar, todo finquero o todo agricultor cuando va a sembrar, lo primero que hace es revisar si la tierra es buena para perder, como quien dice, no quiere perder el tiempo sembrando en cualquier tierra, busca la mejor tierra para sembrar, ¿sí o no? Amén. ¿Qué pasaría si Rosalino va y siembra un montón de piedras allí? Dirían que está loco. Y efectivamente eso no lo va a hacer, ni nadie lo va a hacer. Quizás yo, porque no entiendo de siembra de tierras, yo haría eso. Pero no es así. Pero en este caso de la palabra del Señor, Dios nos manda a nosotros a regar por todo lado. Pareciera que fuera un sembrador irresponsable. Pero hay un detalle, dice la Escritura, que nosotros somos los que sembramos, pero Dios es el que da el crecimiento. En otras palabras, ¿qué es lo que hace Dios? Hace que se abra el vientre de la tierra y germine la semilla en ese vientre y crezca y dé fruto. Por esa razón, que el poder del Evangelio no depende del predicador, sino del sujeto. ¿Sí me entienden esa parte o no? Yo soy el predicador que hablo del sujeto, depende del sujeto, depende de Dios, porque Dios es el que da el crecimiento. Amén. Entonces, no existe crecimiento de la fe en el ser humano a menos que Dios prepare la tierra. Y si es que ahí hay un corazón de piedra, Dios parte la piedra para que esa semilla agarre tierra. Por eso es que se llama gracia salvadora. Ese es el Evangelio. Por eso es que nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura. No podemos estar pensando, este parece que es tierra dura. No, tú no pienses nada de eso, simplemente siembra. Ahora, hay una parte en la Escritura, en el libro de Mateo, dice que el sembrador, después de sembrar, ¿qué crees que hizo? Se fue a dormir. Se fue a dormir. El sembrador dice que después de sembrar, él se fue a dormir. Es un sembrador irresponsable. ¿Es irresponsabilidad? No. ¿Por qué? Porque a nosotros como sembradores, Dios nos ha encargado una sola cosa. ¿Qué es eso que nos ha encargado? Sembrar. Regar la semilla. Eso es todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Regando la semilla. Y Dios se encarga de dar para el poder para que eche raíz. Y la fe crecerá una vez que Dios lo ha determinado. Es ahí donde se produce la regeneración y entonces esa fe empieza a dar fruto. Muy bien, vamos más adelante. Como también el que lleva la semilla tiene su parte en el propósito eterno de Dios para la salvación del hombre. Pregunto, ¿la semilla puede salir del granero sola? No, necesariamente tiene que haber un sembrador. Por esa razón, Jesucristo cuando llegó, tengo una pregunta. ¿Cristo Jesús hubiese él hecho solo la obra magna de predicar el Evangelio? ¿Podía haberlo hecho o no? Claro que sí, es el verbo de Dios. Es Dios. ¿Pero por qué no lo hizo?
¿Por qué razón no lo hizo? ¿Porque no podía? No. No, sí podía, pero ¿por qué razón no lo hizo? Porque existe un proceso natural como Dios trabaja. Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios de semilla. ¿Recuerdan? De orden, correcto, de orden, de semilla. Produzca la tierra hierba verde, árbol que dé fruto y en cuyo fruto esté la semilla. ¿Para qué? Para que se reproduciera. Tú y yo somos seres que tenemos que reproducirnos, espiritualmente hablando. Tenemos que reproducirnos nosotros. Es importante que nosotros entendamos eso. Una vez que nosotros entendemos eso, entonces estamos cumpliendo la labor para la cual Dios nos ha llamado. Por esa razón, abre tu boca donde quiera que estés y riega la semilla. No estés mirando la cara de nadie. Muchos hermanos ahora con el tema de lo que pasó con el canal y todo ese tema, dice, pastor, yo de esa manera predicaba, ahora ¿cómo predico? Bueno, hay que hacerlo de cualquier manera, hasta que Dios nos dé las herramientas para hacerlo. Ahora observa esto, la fe es por el oír, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dice o no dice así la Biblia? Ahora, obsérvame aquí un detalle que no debo dejar pasar por alto porque aquí tenemos algo que aprender. La Biblia dice que la fe es por el oír. ¿Eso qué significa? Que si es que estos oídos no son abiertos como la tierra, es abierto el vientre para que germine, si no es abierto, ¿qué va a suceder con estos oídos? No irá. Va a ser de espinos, va a ser de piedra y va a ser como la orilla del camino. Ahora, un muerto no escucha, un muerto no oye, tiene orejas, así como dijo Jesucristo, tiene, a los fariseos por ejemplo, tienen ojos y no ven, y oídos tienen y no oyen. Muy bien, entonces, si la fe viene por el oír, ¿y el oír qué cosa? Cualquier cosa, no, la palabra. Por esa razón que es aberrante que cambiemos el poder de la palabra en el púlpito por cualquier otra cosa, como programas o como mensajes de motivación o como cualquier cosa que podamos nosotros hacer. No va a dar vida a ningún cadáver, porque la palabra de Dios es la que da vida. Ahora, antes de que la palabra de Dios entre en el oído, debe ocurrir algo. Para que un muerto escuche mi voz decir, levántate y camina. Si el muerto primero no resucita, sus oídos estarán cerrados. Para que la palabra entre en ese oído, ¿qué tiene que suceder con ese cadáver? Revivir. Resucitar. Tiene que resucitar. ¿Tienen los micrófonos encendidos? Amén. Ya, ok. Escuchen, ¿tiene qué cosa hacer? Resucitar. Tiene que tener vida. Nota eso, antes de que la palabra venga a ese oído, para que la fe entre en esa persona tiene que haber Vida. resucitado. A eso se le conoce como Regeneración. regeneración. Perfecto. Es lo que aprendimos nosotros. Tiene que haber regeneración. Una vez que ha sido regenerado, que significa ser hecho de nuevo, se levanta el cadáver, la palabra entra en el oído, Lázaro sale fuera, sale caminando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios entró. Eso es lo que significa, la fe viene por el oír, pero antes de eso ocurre ¿qué cosa? Regeneración. La regeneración. Antes de eso ocurre la regeneración. Entonces dice, pero no oír cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Por lo tanto, Romanos 17 dice ese texto, es el plan de Dios que la gente llegue al conocimiento de la verdad por medio de la predicación de la palabra. Hermanos, cuando se habla del Evangelio, se habla del poder de la palabra de Dios. Nunca convencerá de pecado a nadie ni resucitará a nadie. El poder de la palabra del Señor mediante conciertos de música, mediante danzas y teatro y todo eso que hoy por hoy se ha implementado en las iglesias cristianas, no. Porque la Biblia es demasiado clara.
que el muerto resucita por el poder de Dios, y ese muerto, para creer en Cristo después de haber resucitado, necesita ¿qué cosa? La fe. Y la fe no puede venir de otra manera que por el oír de la palabra de Dios. Por eso, huesos secos, escuchadme lo que te voy a hablar. ¿Recuerdan eso? Amén. Hay que predicar a los huesos secos, porque quien da vida es Dios. Amén. Y cuando dio vida, mi palabra entró. Mira, cuántos católicos que nunca han conocido a Cristo, escucharon uno de nuestros videos. Y no es que aceptaron a Cristo, empezaron a seguir. ¿Sabes qué pasó? Un muerto estaba allí tirado. Escuchó. ¿Y por qué escuchó? ¿Y por qué empezó a seguir? Porque Dios le dio vida, y cuando se despertó, escuchó. Y esa fe que vino por la palabra, creyó y le siguió a Cristo Jesús. Y ahora es un seguidor de Cristo. Un fiel seguidor de Cristo. Porque ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, es un hijo de Dios. Versus alguien que diga que yo acepté a Cristo para levantar la mano y hacer todo eso que ustedes conocen, que el predicador engaña, tanto el predicador engaña como también el que es predicado, él también se engaña a sí mismo, diciendo que con una oración de 5 minutos, con la oración del predicador, ya soy salvo. Ahora sí, eres un hijo de Dios, y se va a la casa creyendo que es un hijo de Dios, cuando en realidad solamente es un terreno de piedra, cuando en realidad solamente es un terreno donde hay espinos, cuando en realidad es un terreno donde hay... No tiene ni siquiera lugar donde guarecerse, la orilla del camino, y los pájaros vienen y se comen. Y viven engañados. Y hay cualquier cantidad de ese tipo de personas engañadas. ¿Por qué? Porque no han entendido. Muy bien. Primera de Corintios 1:21, lo que leímos ahorita, del plan de Dios y la predicación de la palabra del Señor. De los millones de almas, escucha esto con atención, no salvadas de este mundo se dice. De la cantidad de millones de almas que existen en este mundo que no son salvadas, dice de esta manera: ¿cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? No han oído. Oído. Por eso es importante, ¿qué cosa? La predicación. Lo que hoy por hoy el mundo, ¿sabe lo que necesita? Predicadores. La mies es mucha, obreros no hay. ¿Sabes qué está diciendo eso? La mies es mucha y obreros no hay. Muertos hay cualquier cantidad, pero quien lleve la semilla no hay. Pero hay tantos predicadores que hay, esos nos llevan la semilla. ¿Qué es lo que llevan? Cizaña. ¿Qué es lo que llevan? Estamos llenos de cizañosos, mas no de sembradores. Y tú y yo estamos llamados ¿a qué? A ser sembradores, a llevar la palabra, la palabra. La palabra y la palabra. ¿Cómo creerán? Gracias. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Escucha esto. ¿Y cómo oirán? ¿Qué cosa? Sin haber quien les predique. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Qué tan importante es, hermano. Hay dos cosas. ¿Cómo van a creer? O sea, ¿cómo van a tener fe si no hay la semilla para que tengan fe? ¿Y cómo van a recibir la semilla si no hay el sembrador? Tú y yo somos sembradores. Muertos hay cualquier cantidad. Es hora de llevar la semilla. ¿Para qué? Para que los muertos resuciten. Oiga, pastor, pero yo ya tengo años predicando a esos huesos secos y no resucitan. Tú sigue predicando. Tú sigue predicando. Ese es nuestro deber. Yo quiero mostrarle algo, mis amados hermanos, ustedes que están aplicando para liderazgo, a mis hermanos que están con el deseo ferviente de abrir iglesias por diferentes lugares, que tengan esto. Cuando el predicador se para adelante y empieza a predicar, es el grave error de querer tener resultados de su predicación. Eso es un gravísimo error. Nunca debe pararse el predicador adelante esperando ver los resultados de su predicación. Si haces eso, estás completamente anulado.
Frustrado. Anulado. Tú no, el sembrador sale, siembra, siembra, siembra y regresa a su casa. Tu trabajo ha terminado. No tienes que estar viendo, ay, pero no crece. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Pero cuando tú entendiste eso, vienes y predicas, y predicas, y predicas. Si cambian, enhorabuena. Y si no cambian, problema mío no es. Yo regué la semilla. Aquí está Jimmy, no cambia. Por más que escuche, no cambia. Aquí está Aide, no cambia. ¿Cómo anda? Peor. No cambia. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Hay que aconsejarle a Jimmy, aconsejarle, y sigue visitando, visitando hasta que cambie. No, ese no es mi problema. No es mi problema. Mi problema es darle el alimento, predicarle la palabra. El resto es Dios. Amén. Es Dios. A mí me dicen, pastor, pero ahí en su iglesia, ahí está el hermano fulano, y nada que cambie, sigue siendo el mismo diablo. Ese no es mi problema. ¿Acaso yo soy Dios para transformarlo? Hermano, si yo fuera Dios, yo no estuviera perdiendo tiempo en transformarlo. Yo le mando al infierno rápidamente. Y para que no fastidie, no moleste, chao, larga de aquí ya, se acabó el problema. A ver, Jimmy, ¿vas a cambiar o no vas a cambiar? Dice, sí. ¿Cuánto tiempo tienes la oportunidad? Si yo fuera Dios, ¿cuántos días o cuánto tiempo me pides ese tiempo? Dice, por favor, un mes, ok. En un mes no cambias, bueno, lárgate para el infierno. Pero como Dios es misericordioso, Él no es como nosotros, dijo David. No, en manos de hombre no quiero quedar, porque el hombre, ¿qué cosa? No tiene misericordia. Pero Dios es misericordioso y por esa razón Él nos permite que en cada culto, hermano, nos esté dale y dale y dale y dale a ver si es que ese terreno no fértil se hace fértil. Esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Si ustedes no han sabido, sépanlo ahora. Muy bien. Ahí ustedes se encuentran eso en Romanos 10:14. Porque también viene la fe por la oración. Ahora va a decir, no, pues es que es por la palabra. Espera tantito. La oración de los discípulos del Señor fue, aumentanos la fe. Acá estamos hablando que la fe viene por el oír de la palabra. Ahora, cuando ya está en nosotros la fe en nosotros tiene que ser aumentada también, porque recuerda que la fe es como un grano de mostaza que una vez sembrado empieza a crecer, crecer, crecer. Y es ahí donde tenemos medida de fe. Entonces observen esto. Mi hermana Jimena tiene una medida de fe. Mi hermana Aide tiene una medida de fe. Mi hermana Oriana tiene una medida de fe. Y los tres no tienen una misma medida de fe. Así como en grasa no son la misma medida. Oriana es la más grasosa. De la misma manera aquí, los tres no tienen el mismo tamaño. La medida de fe no es igual, todos una misma medida de fe. ¿Tenemos una sola fe? Sí, Señor, pero medida de fe no. Una sola fe sí tenemos, todos tenemos una sola fe. ¿Cuál fe? La que Dios nos ha dado a nosotros para creer en Él y para seguirle. La fe de la regeneración, por eso soy regenerado. Pero esa medida de fe en nosotros hay que nosotros orar, pedir, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Por esa razón, el que más fe busca y dónde encuentra, como dice la palabra, que la fe crece en nosotros. Con la palabra. Entonces, ¿por qué razón las medidas de fe son distintas? Porque esta lee más la palabra, ella lee menos la palabra y esta se duerme en el culto. Por eso hay las medidas de fe. Y por esa razón, mi amado hermano, es que Dios permite las pruebas y las tribulaciones para que nuestra fe crezca. Porque en el dolor leemos la palabra, oramos y pedimos que Dios haga un milagro. ¿Te das cuenta? Entonces, la medida de fe, entonces viene por la oración. En la oración, Señor, aumenta mi fe. Cuando hay tribulación, ¿cómo hacemos? Oramos con más
fe, con más fervor. Pero cuando no hay tribulación, ¿cómo ora? 15 minutos ya está roncando ya. Para leer la Biblia te sientas a leer un versículo y ya estás durmiendo. Pero duérmase pues usted estando en tribulación. Duérmase pues estar en angustia. Lees la Biblia con pasión. Un libro entero te acabaste de leer lo que nunca pensaste que ibas a leer. Por eso Dios permite todo eso. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo pide con gemidos indecibles: Señor, tribulación para Jimmy, porque él no está orando. Con gemidos indecibles, para que Jimmy diga cancelo, para que no diga eso. Entonces, la medida de fe en cada uno de nosotros, todos somos salvos, todos tenemos fe, pero no todos tenemos la medida de fe. Por eso es que en la Biblia encontramos lo siguiente: los hermanos débiles, ¿en qué? La fe. En la fe. ¿Pero son hermanos? Claro que sí. ¿Son regenerados? Claro que sí. ¿Y qué es lo que nos manda a los más fuertes? En la fe. Soportar. ¿Ah? Soportar al débil. Soportar al débil en la fe. ¿Y eso qué significa, soportar al débil en la fe? Mermar. ¿Ah? Ven acá, Jimmy. Ejemplo para que entiendan, hermanos. Él es un hermano fuerte en la fe. Yo soy débil en la fe. Pero somos hermanos, hijos del mismo Padre. ¿Ah? Del eterno Dios. Hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, pero yo soy más débil, él es más fuerte. Entonces, como soy débil, yo voy caminando débil. Cuidarásme. ¿Sí? Esa no es la forma de cuidar. Van a ver, así somos nosotros como cristianos. Nunca tenemos ni la menor intuición de cuidar al débil en la fe. Yendo adelante. Los que se creen grandotes en la fe. Entonces yo soy débil. A mí cualquier cosita me puede hacer caer. Y ahorita voy a caer. Y este desgraciado no hace nada. ¿Se dan cuenta? Se ríe nomás. Y escuche esto. Y se ríe, se mofa. Y dice, ¡ay, oh! Dice que escuché. Sí, todavía, hermanito, ¿a dónde está la fe? ¿Cuál sería la forma? Ahora yo soy el fuerte porque tú eres un débil. Ahora este es débil. Yo soy el hermano fuerte en la fe. Ahora camina como yo caminaba. Apenas él empieza, escucha, y yo hago esto. No, hermano, vamos. Él está sufriendo, vamos. Tranquilo, mi hermano, no te preocupes, hermano. Tranquilo, que conmigo está. Yo no te voy a juzgar. ¿Entienden esto? Amén, gloria a Dios. Ese es débil en la fe. Soportar al débil en la fe es esto. Tomar allí. Yo también no puedo. Y viene el otro. Ven acá tú rápido. Ese es un fuertazo en la fe. Tremendo siervo de Dios. Pero mire pero mira sí. Eso, ahora sí, ese sí, eso. ¿Me entienden? ¿Ah? ¿Entendieron? Hay medida de fe. Por eso Dios nos ha dado a nosotros más fe que otros. Hemos madurado más rápido, pero esa madurez no es para decir, ¡están flojos! ¿Dónde es? Aprendan. El drama. Más lo que hacen tanto alboroto. Los supuestos, escuchen, cuando una persona tiene la fe donde debe tener, lo primero que sabe hacer, ¿sabes qué es? Buscar al débil en el momento para ayudar a los más débiles. Escucha esto. ¿Por qué crees que Dios se enojó con los amalecitas? ¿Por qué crees? A ver, ¿por qué? Porque Israel En el micrófono. Porque Israel era un pueblo que estaba recién salía de Egipto y era un pueblo débil. En cambio, los amalecitas ya tenían un gran ejército y ellos lo atacaron en vez de ayudarle. Es una parte, pero hay algo más importante ahí. A ver, Oriana,
Si no me equivoco, fue porque ellos atacaron a las mujeres en vez de a los hombres. A las mujeres y a los niños. Bueno, Es algo así. mira esto. Cuando marchaban en ese tiempo, ¿sabes cómo marchaban? Adelante iban ¿quiénes? Los más fuertes. Adelante. Por si acaso vienen para pelear primero. ¿Y atrás quién iban? Los más débiles. Los hombres viejitos. Más atrás iban ¿quiénes? ¿Ah? Las mujeres, escondidos detrás de los viejitos. Más atrás ¿quiénes iban? Los niños. Y más atrás ¿quién iban? Las suegras. Para que mueran primero. Escucha esto. Ahora, lo lógico de la guerra. Escucha esto. Hay una ley de guerra. Que cuando se va a la guerra, tiene que pelear con el que tiene la fuerza. Igual. Entonces, el ejército amalecita tenía que venir a pelear ¿con quién? Con los fuertes, pues. Pero estos individuos, ¿sabes qué hicieron? Retaguardia. Se dieron vuelta y atacaron a los más débiles. ¿Y sabes lo que dijo Dios? Malditos son estos. ¿Y por qué los maldijo? No por injusticia, no. Por la malicia de aprovecharse de los débiles. ¿Por qué crees que a nosotros en la escritura el Cristo de la gloria nos dice a nosotros, hey, ustedes carguen a los débiles, soporten a los débiles, los que se creen machotes, pecho peludo, lomo plateado? ¿Entienden? Medida de fe. ¿Tú quieres que Dios? No todos tenemos la medida de fe. Tenemos que ser nosotros sabios y prudentes para actuar como verdaderos hijos de Dios. La fe que yo tengo no la tienen los demás. La fe de los demás no la tengo yo. Yo puedo derrumbarme brevemente, pero hay alguien a mi lado para que me sostenga y no para que se burle. ¿Se están entendiendo? Muy bien. Si entendieron, enhorabuena. La oración. Lucas 17:5. Aumentanos la fe. Nosotros también debemos orar lo mismo. Fue la oración de fe de Cornelio en Hechos 10, 30, 31 que le trajo el mensajero que lo guió a él, a su casa, a la fe viva. Cornelio estuvo orando. Pero esa oración él estaba pidiendo a Dios querer tener y querer conocer y tener fe. Y eso fue lo que le llevó a encontrarse con Pedro. ¿Siente usted una falta de fe vencedora? ¿Te hace falta fe? Ora. ¿Cuál es la oración que vas a hacer? Auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe, Señor. ¿Y dónde es la fuente para que la fe aumente? Palabra. La palabra, pero no todos entienden la escritura. ¿Le ha pasado a usted eso que lleva la Biblia y lee, no entiende? Amén. ¿Ah? Entonces nosotros necesitamos buscar a quién? A uno Fuerte en la que fe. tenga mayor Más fe. fe. El que tiene mayor fe es porque más alimento a recibir. Hermano, el conocimiento no es para estropear a otro o basurear a los demás. Escucharán ustedes de esto, hijitos de mi vida. Ustedes están aprendiendo aquí, no para irse a jactar. Que yo sí sé, no. Si Dios te equipa a ti, ¿sabes para qué es? Para ponerte al frente del enemigo cuando los débiles están detrás. Y no para decir detrás, jeje, como tonto va a morir este. No. Dios prepara a sus guerreros para ponerlos al frente de batalla. Amén. Adiós. Y no para ponerse atrás y estar diciendo, tirándole piedras al... No, señor. No, así no es. Pastor, ¿podría decirme con un texto eso? Porque esto suena sospechoso. Bueno, aquí tienes uno. El que diga que sabe, haga como que no sabe. ¿Se han leído esa parte en la Biblia o no? Amén. Ah, bueno. Ninguno debe tener un alto concepto de sí mismo del que debería tener.
Y el que, escucha, y el que sabe y hace como que no sabe, ese es un verdadero guerrero. Pero el que anda por la calle sacado el machete y la espada, queriendo pelear con todo mundo, por esa razón que dice la Biblia, no le pares atención a las discusiones tontas, necias, que para nada aproveches. Ah, te vas, no quieres discutir. Hasta la vista, baby. Búscate otro, porque yo no soy débil en la fe. Sí, hay que dejarlo. Entonces, observa esto. ¿Siente usted que otros deben ser bendecidos con una fe más fuerte? Ore. Si tú ves que un hermano débil en la fe, ¿qué vas a hacer por ese hermano? Ayudarlo, apoyarlo y orar por él. ¿Sabes qué? Jorge Saguinga, te noto que te hace falta, hermano. ¿Qué te parece si nos reunimos un día para que estudiemos la palabra tú y yo? ¿Qué es lo que... Y estudiar es bueno, pero no llegar y tratar de mostrar que yo soy elocuente, no. ¿Qué es lo que te hace falta conocer? Esto, ok. Muy bien, te voy a ayudar hasta donde yo sé. ¿Estás qué cosa haciendo? Apoyando al débil en la fe. Hasta para corregir a un débil en la fe, uno tiene que ser sensato. Eso enseña la escritura. Hermano, ¿se dan cuenta que no es solamente decir, yo tengo fe? Gracias a Dios que tengo fe. No, existe medida de fe. Y la medida de fe no es de por gusto. ¿Siente usted la necesidad de un avivamiento que traerá a los salvos y a los incrédulos a una fe victoriosa? Ore. Ahora van a entender ustedes los del equipo de trabajo cuando oramos antes de empezar el culto del domingo. Nos reunimos allá en la oficina y oramos juntos. ¿Y cuál es nuestra oración? Señor, prepara el corazón de aquellos que no te conocen. Señor, trae a todos aquellos que no han madurado. Señor, abre el corazón de aquellos que aún todavía no te han entendido. Esa es nuestra petición. ¿Estamos orando para qué? Los débiles en la fe escuchen para que su fe sea alimentada y ellos crezcan. ¿Sí? Vamos allá. Bueno, aparentemente aquellos que creen o dicen ser maduros en la fe o tener bastante fe y estropean al débil, más bien sería que ellos no tienen la fe. Porque si tuvieran la fe, como dice la palabra, ellos se harían al débil y se harían como que no saben. Pero si ellos se envanecen, están automáticamente diciendo que no tienen fe. Es que justamente sí, muy bien, es una muy buena aclaración que tú acabas de hacer, porque efectivamente la persona que se jacta de ser maduro en la fe es porque es un débil, más débil que el débil. Porque intenta mostrar lo que no es. Es como el cobarde, el que tiene miedo, ¿sí? No quiere pelear, pero él anda en la calle así. ¿Qué quiere? Sorprender. Pero cuando ya quiere pelear, corre. Pero el que está seguro, sabe pelear, sabe todo eso, está tranquilo. Ni siquiera anda buscando pelea. Pero siempre el cobarde, siempre busca pleito. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona actúa de esa manera, es una evidencia clara de que no ha entendido aún todavía lo que significa ser evangélico. Todavía no ha entendido. Por eso es que la escritura a nosotros nos enseña. Hermano, el tema de la fe es un tema muy importante, es una doctrina vital, porque nos alimentamos a través de ella. Sí, señor. ¿Y quieres hablar? Sí, o sea, en otras palabras, si soy maduro en la fe, no necesito demostrar nada, sino actuar. Actuar. Así es como nosotros tenemos que ser, porque eso es lo que, en eso encontramos. Oiga, le hago una pregunta.
Le hago una pregunta. ¿Cristo Jesús era un maduro en la fe o un débil en la fe? ¿Ah? ¿Era maduro o era débil? ¿Era maduro o era débil? Pues obviamente él es el autor Fuerte y en la fe. consumador de la fe. ¿Y cómo actuaba él? Con mansedumbre. ¿Cómo actuaba él? Humildad era su característica, mansedumbre su característica. Él era alguien que se sentaba con los ignorantes, con los pecadores, con todos, se sentaba, hablaba y él era luz en medio de todo. Y cuando alguien hacía algo incorrecto, él lo salvaba. Sacaba la espada. Pero cuando venía ahí uno de esos que supuestamente son maduros en la fe y quería estropear a uno de los suyos, oh Jesús, tus discípulos están comiendo, ¿y por qué razón? Regresa, saca la espada y venga. Pero a los débiles en la fe, los fortalecía. Los fortalecía. ¿Se dan cuenta? Esa misma evidencia, Cristo Jesús, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Con los altivos, Jesús era cortante. Con los que se creían tener todas las cosas como que si eran la máxima expresión, tenga y tenga. Pero con aquellos débiles, un día se sentó en la casa de un fariseo, estaba comiendo y supuestamente este fariseo era un tipo muy altivo, muy elocuente, era un maduro, entre comillas, en la fe. Y de pronto apareció un débil en la fe. ¿Quién fue que apareció allí? La prostituta. María aparece, la prostituta allí. Y ella entra y llega y empieza a derramar aceite, ungiéndole a Jesús. Y con sus lágrimas enjugando con sus cabellos los pies. ¿Y qué dijo el maduro en la fe? Le mira a Jesús y dice, ¿qué va a ser el Mesías? ¿Se das cuenta? Esos son los que supuestamente que son maduros en la fe. Y Jesús, sabiendo lo que decía, dice, mira, tú no sabes esto. Esta mujer a la cual llamas tú que es una pecadora, es mejor que tú. Porque fíjate, yo vengo aquí, porque era una costumbre del pueblo de Israel, que cuando venía un visitante a casa, el dueño de la casa saca un lebrillo, se sienta ahí y le lava los pies al visitante. Pero este fariseo, dice, este Galileo, mira cómo se viste con esa túnica hecha a mano por su mamá María. En cambio él, bien vestido, elegante, ¿no? Y que le va a lavar los pies. Y esta mujer que supuestamente era débil en la fe, ella vino e hizo lo que este otro no hizo. Y se lo dijo, ¿me te das cuenta? Tú no me lavaste los pies. Tú no me diste agua para lavarme. Ella me unge con perfume. De cierto te digo que este es mucho más grande de lo que tú eres. Pero a simple vista, no es así. Pero recuerda, mi amado hermano, es que la fe, recuerda, la fe es algo que no se ve. La fe es algo que no se ve, no se siente. La fe es algo que solamente se cree. Se cree. Muy bien. Entonces, por ese motivo es necesario que cada uno de nosotros desarrollemos el hábito de orar intercediendo por los demás. ¿Se dan cuenta del grupo de oración de la membresía de la iglesia virtual y también con ustedes, mis hermanos, qué tan importante es la oración? Interceder orando por las peticiones es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de eso, Dios envía la fe. Señor, por favor, salva a Oriana. Ella es una inconversa, una impía, una terrible mujer. Señor, salva. Salva a Oriana. Señor, te pido, por favor, aunque ella me odie, pero yo sigo orando al Señor. ¿Qué estoy diciendo? Por favor, otórgale la fe salvadora. Y llega un momento en donde Dios le va a otorgar. ¿Por qué? Porque yo he orado. Entonces la fe también viene por la oración, pero no es que viene orando, ya tengo fe, no, sino yo oro para que la fe sea suplida. Padre, por favor, intercedo para que le conceda la fe a Oriana, a los hermanos, a tus vecinos, tíos, parientes, qué sé yo.
Y también oro, ¿sabes por qué? Para que aumente la fe de mis hermanos. Mi oración siempre es, Señor, aumenta la fe de mis hermanos. Y por esa razón me preocupo en darle la palabra, porque la palabra es la que hace que nuestra fe crezca. Muy bien. 3. ¿Por qué? ¿Por cómo es que la fe también se manifiesta o viene? Por el Espíritu Santo. Aquí vamos. Primera de Corintios capítulo 12, verso 9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Esto ya es un don de fe. Esos son los dones. Y recuerda que esta fe es otra fe distinta a la fe salvadora. El don de fe es otra fe distinta, adicional a la fe. Pero eso no vamos a hablar ahora. Ya, más adelante lo vamos a tocar. Esta fe, los dones de fe, recuerda que el Espíritu Santo da don de fe. Ese don de fe, ese no es el don de fe para salvación. No, Señor, porque ya eres salvo. Sino que el Espíritu Santo te dota de una fe adicional para hacer cosas distintas a los demás. Por eso es que uno tiene fe distinta a los demás y otro tiene una fe mucho mayor, que en momentos difíciles y complejos se mantiene mucho más seguro y tiene una certeza, una convicción y puede hacer que sucedan las cosas, porque el don de fe es un don para hacer inclusive cosas que nunca ha sucedido. Pero eso no es lo que vamos a hablar ahora. La misión del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, testificar de Cristo, traer el Evangelio de Cristo a nuestra memoria. Están todos los textos ahí para que ustedes verifiquen. Poder ver que por Él los santos de Dios son guiados a una fe plena. A la misma vez, por su poder convincente, los pecadores son conmovidos a creer en la predicación de la palabra. El Espíritu Santo es lo que nos dota a nosotros de tener esa fuerza, ese poder para poder llevar la semilla. ¿Quieres un ejemplo? Aquí tienes uno. Pedro y los discípulos eran tan cobardes a pesar de que andaban junto al maestro. Pero eran cobardes. Cuando a Cristo en el Getsemaní le echaron mano, ¿qué pasó con ellos? Salieron corriendo. Yeah. Uno de ellos inclusive botó la túnica, se fue desnudo. No regresó por la túnica. Yo no sé si alguien le pisó la punta de la túnica, se le salió corriendo desnudo, dice la palabra. Y Cristo se quedó solo. Cobardes. ¿Y sabes qué? Uno de ellos dijo, nunca te pase a ti antes que me maten a mí. Pedro, ¿te acuerdas? Y ese Pedro efectivamente intentó hacerlo. Y cuando ya él, ustedes saben que le cortó la oreja al soldado, y Jesús le reprendió, y cuando vio la cosa seria, patitas para que te tenga. ¿Quiénes estuvieron al pie de la cruz cuando Jesucristo estaba muriendo? ¿Cuál de los discípulos estaba allí? Las mujeres, esas mujeres que no le tienen miedo a nadie, solo a la culebra. ¿Eh? Las mujeres le tienen miedo a la culebra, que cuando ven una culebra saltan encima de ella. Corren. Solo Cumandá se enfrenta al macancho. Mira esto. Cristo cuando murió, los discípulos, inclusive ese Pedro, él negó que era compañero de Cristo. Era tan cobarde ese flojo. Pero cuando se fueron al aposento alto, cuando el Espíritu Santo de Dios llegó y tomó a Pedro, ese cobarde de Pedro fue el que se levantó y ¿sabes qué hizo? Impartió la semilla sin temor ni sin miedo, los acusó y predicó la palabra como un verdadero predicador en medio de todo lo que estaba pasando. ¿Cuántos días habían pasado de la muerte de Cristo hasta el Pentecostés? ¿Ah? 50 días. Había pasado 50 días. Y 50 días uno se olvida un evento como la crucifixión de Cristo, no se olvida. Estaba fresco, correcto. Y entonces, ¿qué ocurrió? Y predicó, pero ¿con qué de nuevo? Sin temor.
Y eso lo hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, la fe también en nosotros se acrecienta cuando el Espíritu Santo en nosotros nos otorga esa fe para poder hacerlo. Por eso es que algunos, cuando van a hablar, ese don de fe. Ah, pastor, es que a mí me da miedo predicar. ¿Y qué hablo? Adelante. Uy, no, pastor, usted vaya, usted. Porque todavía el Espíritu Santo no te ha dado. Por eso, Padre, por favor, concédeme ese don de esa fe para poder hacer cosas que nunca hice. Y cuando digo cosas que nunca hice, no te estoy hablando que vayas a levantar un muerto. Quiero yo levantar un cadáver, a un paralítico. Quiero hacer milagros creativos, hacer caer oro del cielo. No. El don de fe te da valor para pararte. Oiga, déjame decirte algo. Yo necesitaba este don de fe cuando fui a predicar a los pastores. Oye, ¿ustedes creen cuántas veces estuve orando desde que me pidieron eso? Oraba hasta en lenguas. Porque para mí era un desafío muy grande. Predicar como quien tiene autoridad. Claro, para predicar como tenían autoridad, viendo los pastores que estaban bravísimos. Y Jorge solamente de verlos estaba atribulado, atrás. Yo le pedí a Dios que me dé fuerzas. Dame, Señor, fuerza. Dame convicción para poder hacerlo. Tenía temor, tenía miedo, hermano. Yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Pero cuando ya pasé adelante, algo pasó y prediqué con temor y con todo, prediqué la palabra. Ahora ya nos borraron ya la predicación. Ya no hay miedo. Entonces, por el Espíritu Santo la fe aumenta porque Dios te concede, le dio a Pedro el Espíritu Santo y le dotó de una fe, tener esa fuerza, ese poder, a tal punto que al final dijo, quiero morir como mi Señor. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo es eso? Pues pidamos al Espíritu Santo que nos dote de esa fe, ese don de fe para poder generar fe en los demás. Amén. Para que tú cuando prediques con convicción, no así despacio como que ya quieres morir. No te estoy diciendo que vengas acá como esos pentecostales a gritar, ¡aleluya! No, no te estoy diciendo eso. Eso no es fe. Eso no es fe. Fe es llevar el Evangelio con claridad, con autoridad, con destreza, con una convicción y compartir la palabra del Señor sin temor a nada. Pero eso, ustedes piensan que yo así, no. Yo a mi Señor le ruego, le pido de favor. No estoy diciendo, Señor, si no me das, no predico. No, por favor. Por favor. Porque sé que solo yo no puedo. Hermanos, solo nosotros no hacemos nada. Es necesario que el Espíritu Santo en nosotros produzca esa fe para poder hacerlo con convicción. Sí, Señor. Y a eso hay que alimentarlo con la palabra del Señor. Muy bien. 4. Por el ejemplo de otros. Y aquí vamos a llegar a un punto bastante crítico. Por el ejemplo de otros. 1 de Timoteo 4:12 dice, sé ejemplo de los creyentes. Ejemplo. ¿Sí saben qué es ejemplo, cierto? Ya, no hace falta explicar. A medida que su fe se fortalece por la influencia de otros, su propia influencia sobre otros fortalecerá o debilitará la fe de ellos, dependiendo de qué clase de ejemplo sea usted. Porque dice primera de Pedro, por la conducta de vuestras esposas, el marido puede tener fe. Ok. ¿Qué tan importante es el testimonio nuestro? ¿De quién? De aquel que dice que tiene la fe. Aquel que dice que tiene fe. Recuerda, nunca te olvides que la fe tiene medida. ¿Qué tan importante es nuestro testimonio? Recuerden el ejemplo hace un momento. Yo digo que tengo fe. Ven al débil que ya se va cayendo y el que tiene fe está mirando a ver a qué hora se cae. No, pastor, cuando se caiga lo levanto. No. Entonces, el ejemplo es muy importante. El ejemplo de las otras personas en nosotros nos alimenta la fe.
Tú miras la confianza de la otra persona, la certeza, la manera como esa persona es en medio de una dificultad, en medio de una situación, cómo actúa, cómo es su forma de ser. Eso me alimenta a mí. ¿Y sabes qué? Cuando me pase eso a mí, yo voy a recordar ese testimonio. Voy a recordar ese testimonio, voy a recordar lo que sucedió, voy a recordar lo que pasó. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que habló? ¿Cómo ocurrió el testimonio? ¿Cómo manejó la situación? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo un día se encontraba durmiendo en el barco? Y hubo una tempestad. Estaba tan cansado Cristo que no sintió nada. Así como algunos de nosotros nos pueden jalar de la cama al piso y seguimos durmiendo. Y se estaban ahogando y ya fueron los discípulos, estaba en el agua, entraba a la barca y estaban ya se iban a hundir ya. Y fueron y lo despertaron a Jesús. ¡Hey Jesús, qué haces durmiendo, maestro! ¿No ves que nos estamos hundiendo? ¿Y Cristo qué dijo? Se levantó y dijo, carambas, hombres de poca fe, quiten de ahí. Llegó y le dijo al viento y a las olas, guambras malcriados, ¡shh! Y se quedaron callados. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Qué dijeron? ¿Qué dice la Biblia que pasó con ellos cuando miraron eso? Se maravillaron. ¿Y qué dijeron ellos? Nunca queremos que nos dejes porque eres el ejemplo a seguir. Eres el ejemplo a seguir. Eres el ejemplo a seguir. ¿Cómo manejas las situaciones difíciles? ¿Cómo manejas las cosas complicadas? ¿Cómo manejas todo? ¿Cuál es tu verdadera reacción en momentos críticos? ¿Eres alguien que lanzas o eres alguien que observas con calma y actúas como debes actuar? ¿Eres parte de la solución o eres parte del problema? ¿Qué pasa cuando tú tienes en el grupo a una persona que cuando hay alguna situación se aloca y corre para acá, corre para allá? A la hora de la verdad no hace nada. Que se desespera. ¿Ah? ¿Qué sucede? Hoy mis hijos me mostraban un video. En mi casa casi hubo un incendio. Una chispa de la suelda cayó allí en un poco de gasolina y eso se prendió y ya estaba cerca de una moto y ahora se agarra la manguera y quieren apagar con agua y el agua hace que el fuego sea mayor, el uno se aloca por un lado, el otro por otro lado, buscan, no sabe qué hacer, pero una persona que cuando mira eso es maduro, tiene conocimiento, ese no se aloca. Ese usa la cabeza para hacerlo. De la misma manera también, en momentos críticos. Pero si hay personas que se alocan. Ahora, ¿por qué se alocan? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento todavía suficiente como para poder saber mantener la calma. Pero quienes tenemos el suficiente conocimiento, debemos actuar con calma. Entonces, el testimonio nuestro de quienes nosotros somos hombres o mujeres de fe debe ser muy claro y patente frente a los demás. ¿Para qué? Para en vez de ser un dolor, seamos un apoyo, un alivio. Entonces, cuando existe un dolor, existe una situación, en vez de meterle más agua para que el fuego se haga más fuerte, ¿cómo eres tú en medio de una discusión? ¿Eres de los que echas gasolina? ¿Echas agua? ¿Cómo eres tú en medio de una discusión? Yo, pastor, no digo una palabra. Eres peor. Palo seco. Eres peor. O sea, si no hablas nada, eres peor. Porque estás ahí viendo que están matando. No digo nada.
Yo vi, pero yo no me metí. Y si eres uno que viene de ahí y están pegando, tú también dale, dale. Eres la misma cosa. Tienes que ser alguien que con testimonio en medio de eso hables lo que tengas que hablar y parar todo lo que tengas que parar. Pacificador, dice la Biblia. Bienaventurados los pacificadores. Y no dice bienaventurados los encendedores. Los que se alborotan y hacen y eso en ese momento. No, 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 calma. Calma. El testimonio nuestro es importante. Estoy hablando dentro de las iglesias, en las células, dentro de las congregaciones. Tenemos eso. Aquí ha pasado, tenemos eso. Existe una situación. Vamos a poner calma. Un testimonio para edificar. Testimonio para edificar, correcto. Así es, testimonio para edificar. Ustedes han visto los problemas que solucionamos acá. Eso cuando no existe, no ves que aparece uno, dices que no, y se meten detrás de esto. Ustedes vieron el problema que hubo acá, que tuvimos nosotros acá, casa adentro, tuvimos un problema, en donde la persona que supuestamente decía que quería hacer las cosas bien, vino y ventiló cosas que ni debería ventilar. ¿Por qué? Escondiéndose detrás de que hay que decir la verdad. Y muchas de las veces las personas, por, entre comillas, decir la verdad, ¿sabes lo que hacen? Cortan cabezas de buenos y malos. Es como cuando el doctor pone Benzocide 2.400.000, tenga, matas. Células buenas y células malas. Y ahora, y ustedes miraron aquí, como el hermano Diego, ¡pah!, apaciguó todo. ¿Se dan cuenta? Uf. Hasta ahí quedó. Para luego solucionar. Y a veces así es, eso es. Es que a mí me gusta decir las cosas como son. Sí, a mí también me gusta decir las cosas como son, pero en el tiempo, en el momento, porque todo tiene su tiempo. Amén. Sí, pastor, por eso yo casi no digo, voy a esperar, pero esperas 3 años. Eso también es un error. En todo tenemos que ser diligentes. Entonces, mira esto, el ejemplo de otros es importante. ¿Y eso qué hace? Genera la fe. Y no que eso sea lo que dé fe, sino que el testimonio de otro dice, ah, caramba, me gusta cómo actúa tal persona. ¿Se dan cuenta que cuando Dios nos da la fe en nosotros, por eso dice, a la fe que te ha dado, añádele qué cosa? ¿Recuerdan? ¿Añádele qué? Virtud. ¿Añádele qué más? Conocimiento. Conocimiento. ¿Añádele qué más? Dominio propio. Dominio propio. Añádele qué más? Paciencia. Paciencia. Añádele qué más? Amor fraternal. ¿Ah? Amor fraternal. Pero sobre todo, Amor. la fe tiene que ir acompañada de amor. ¿Para qué? Para soportar al débil. Para dar testimonio. Para no ser una piedra de tropiezo. Para actuar de una manera bastante sensata y consecuente con nuestros hermanos. ¿Tenemos hermanos maduros? Claro que tenemos hermanos maduros, que nos apoyamos en nuestros hermanos. ¿Se dan cuenta que la fe no es solamente de tener fe para, soy salvo por fe, aleluya? No, eso tiene características que lo estamos mirando. Muy bien. Lo que Dios hace cuando tenemos fe. La fe en Jesús es la llave que abre la puerta a todas las bendiciones de la vida redimida. Cristo resume todo esto cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en la palabra creer se encuentra la fe. Porque recuerda, sin fe no puedes creer. Nadie puede creer sin fe. Y Satanás, ¿él cree por fe o cree porque él vio? Porque él vio. ¿Por qué vio? Por eso dice que el diablo también cree y tiembla. ¿Por qué tiembla? Porque él conoce, él vio. Nosotros creemos, no temblamos porque no hemos visto. Pero llegará un día donde los que no creyeron sin ver, creerán viendo, pero será demasiado tarde. Muy bien. Entonces, volvamos a la palabra de Dios, aprendamos de ella lo que Dios hace por el creyente cuando éste pone su fe en Jesús. Número 1, ¿qué hace cuando pone la fe en Jesús? Asegura la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo lo que menciona Juan 3:16
Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él Crea. crea, no se pierda, mas Mas tenga vida eterna. eterna. Recuerda, para creer en Jesús ya tiene que haber habido antes de creer, ¿qué cosa? Antes de creer. Claro, Recuerda que para regeneración. creer hay la fe. Obviamente, fe tiene que haber antes de creer, porque con la fe yo creo, pero antes de que la fe venga, Debe haber mi vida, oído tiene generación. que haber sido abierto. Y para ser abierto mi oído, yo tengo que haber sido regenerado, resucitado. Caso contrario, no hay fe. Me encanta esta parte porque cuando yo enseño esto, cuando estoy repasando esto, lo primero que pienso es que yo estaba muerto. Estaba muerto. Pero Dios me dio vida y me dio la fe. Y me dio la fe para creer. Y cuando me dio la fe para creer, empecé a seguirle a mi Señor por donde Él va. Y cuando ya empecé a seguirle por donde Él va, fui aprendiendo, fui creciendo, 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 creciendo. Ahora soy ejemplo para otros. Y comparto lo que Él me enseñó. Y es lo mismo que ustedes deben hacer también. Ir en busca de la perna quebrada, de la perdida, de la descarriada, de la Enferma. soltera. No, pues. No, no. No, este está pensando en otra cosa. Es maduro en la fe. Tenemos que empezar a hacer eso. Muy bien. Asegura la salvación. ¿Qué más? 2. Nos asegura un lugar en la familia de Dios. Nota esto. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que a la fe hace en nosotros. Pues todos sois hijos de Dios, ¿qué? Gálatas 3:26. Por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué más hace? Asegura la justificación. Hechos 13:39. En él es justificado todo aquel que cree. Por eso que después de la fe viene la justificación. Después de la fe viene la justificación. Hermano, no puede haber justificación en ti y en mí, no sin antes nosotros hayamos creído. Porque ya la fe en nosotros hace que creamos en Jesucristo, empezamos a seguir y ahí nosotros nos damos cuenta que hemos sido justificados. Eso lo vamos a mirar en la doctrina de la justificación. Muy bien. Dice ahora, concluimos pues que el hombre es justificado, oído, por fe sin las obras de la ley. Es justificado por fe sin las obras de la ley. Ya llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No sé si se dan cuenta del proceso elegante y ese proceso divino que si es que no nos hubiera alumbrado el entendimiento el Espíritu Santo de Dios, no entendiéramos, así como muchos no entienden hasta el día de hoy cómo es todo eso. Y han tomado en un solo paquete y han hecho que la persona diga que cree y porque dice que cree y ya cree y piensa que ya está salvo. Pero qué importante es entender todo el proceso. Una vez que tú entiendes todo el proceso, vas a amar más a Dios, vas a amar más a Dios y vas a decir gracias, escucha esto, y vas a predicar el evangelio por amor. Por amor. Muchos hermanos me han preguntado, ahora con el tema del canal y de las redes sociales y todo lo que se perdió, pastor, tanto que usted ha trabajado y ha echado a perder. No, no se echó a perder, porque la semilla está regada. Los que aprovecharon, aprovecharon. Y los que no aprovecharon, no aprovecharon. Pero pastor, y usted, no, muchos piensan que yo estoy derrumbado. No, yo no estoy derrumbado. ¿Y ustedes han sido testigos? No, porque yo sé más que nadie que todo ocurre bajo la soberanía de Dios. Amén. Pero hay algo que sí me preocupa, de aquellos hermanos que tienen una fe débil. De ellos sí me preocupo. Y por ellos estoy haciendo lo que estoy haciendo.
Y por ellos estamos trabajando y por ellos estamos haciendo todo. El equipo de trabajo y todos los hermanos acá están con una carga de trabajar todos como hormigas. ¿Para qué? Porque nuestros hermanos débiles, he recibido miles de mensajes y cientos de esos mensajes con lágrimas en los ojos. Hay un mensaje que me quebrantó el corazón. Yo soy difícil para llorar. Ya soy difícil para llorar. Yo lloro, pero cuando verdaderamente mismo, ya. ¿Sí? Ni cuando mi mujer me pega lloro. Por eso que Jorge no se casa, para no llorar. Mire, y me dice un hermano, me manda un mensaje, pastor. El día sábado presenté la renuncia en la iglesia donde yo salí. El día domingo disfruté del culto con toda mi familia. Y por la noche quise volver a repetir y ya no está. Pastor, cuánto me duele. Ahora no tengo a dónde asistir. Yo sé que para ustedes, como tienen comida aquí al frente, dicen, mami, no me importa. Pero hay cientos de hermanos, miles de hermanos que hoy se quedaron sin alimento. Porque alimentos sí hay, pero alimentos sí hay, ahí está. Sí, hay mucho alimento, pero es calabaza silvestre. Muchos hermanos me han dejado mensajes de voz con lágrimas en los ojos. Pero ustedes dirán, tanto que sufren. No confían en Dios. Seguro que ustedes van a decir eso. No aprenden aún. Ustedes son las ovejas más gordas. No pisoteen a las más flacas. Eso sí me duele. Pero yo, ¿sabes por qué razón a mí no me duele? Un hermano me dijo, pastor, dice, casi alcanza los 100,000 suscriptores. Debe estar usted sufriendo. Y yo no sufro por los suscriptores, porque la intención mía no ha sido ser famoso. La intención mía no es recibir ganancias o sacar provecho. La intención mía siempre ha sido y será servir al pueblo de Dios, a las ovejas perdidas, a todos aquellos que necesitan, porque es para mí una carga llevar el evangelio. Porque dijo el apóstol Pablo, me ha sido impuesto a mí, ¿qué cosa? Una carga. Y que yo debo cumplir. Porque soy esclavo de mi Señor Jesucristo. Y debo hacerlo. Ese es el trabajo nuestro. De bueno, de mala gana, tengo que hacerlo. Eso es lo que tengo que hacer. Por eso dice, cuando hayas hecho todo, dile, siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque lo que me mandó a hacer hice, así que no hice nada adicional. A mí me preocupa eso. Me duele eso. Eso sí me duele. Y por esa razón le he pedido a mi Señor, Señor, dame la oportunidad de enmendar esto y buscar la forma de ayudar. Porque existen muchas personas que en este preciso momento débiles, hermanos que recién están empezando a alimentarse y ahora la comida ha sido retirada. Pero en todo Dios tiene el control. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos en cuenta de que Dios a nosotros nos enseña para que nosotros podamos enseñar a otros y cuando lo hagamos tenemos que hacerlo con toda la entrega? Ustedes son líderes que mañana van a estar enseñando en diferentes lugares. Hagan la obra, prediquen la palabra, sean el ejemplo, muestren la fe vencedora, verdadera que tenemos con el testimonio, enseñemos, mostremos, prediquemos, hagamos de la mejor manera, finalicemos. ¿Qué más hace? Esa fe en nosotros trae gozo y paz. Dice esto, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más hace? Sana el cuerpo. La oración de fe salvará al enfermo.
y el Señor lo levantará. Santiago 5, 13, 15. No es la voluntad de Dios sanar en cada situación, pero muchas veces sí lo es. Lo cierto es que Él contesta las oraciones de fe al sanar al enfermo. Claro que sí. Son los beneficios en el cuerpo. ¿Qué más? Es el escudo para el cristiano. Este libro de Efesios 6, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Te das cuenta que la fe tiene una amplia gama de servicio? ¿Qué más hace? Guía al cristiano. 2 Corintios 5, 7. Por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Cuando andamos por vista lo hacemos tal y como el mundo lo hace, porque siempre queremos ver, sentir, tocar y palpar. Pero cuando andamos por fe, nuestros pasos se dirigen hacia el cielo, afirmados en nuestra confianza y dirección de Dios. 8. Santifica al cristiano, para que abra sus ojos, dice Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué más hace? 9. Nos une a Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo ¿qué? Creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, los textos que están allí. Y por último, número 10, nos asegura que Dios nos dará poder. Dice esto, Mateo 17:20, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Ojo a esto no es que, por eso es que ustedes han visto muchos esos apóstoles y profetas, ellos creyendo esto, ordenan al huracán para que cambie de curso. Ordenan a la tempestad porque dice que tienen fe para mover montes y quieren pasar al Cotopaxi para el lago Agrio. Y eso han escuchado. ¿Por qué? Porque no entienden, porque no comprenden la fe. ¿A qué hace referencia esto cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible? ¿De qué está hablando aquí? A ver. ¿De qué está hablando aquí? ¿Sí sabían eso o no sabían? En las tribulaciones o en el desierto. ¿Cómo? En las tribulaciones o en el desierto tenemos la fe de que Dios está con nosotros y nos acompañará. Bueno, es parte de eso, pero Jesús aquí está hablando. ¿Han leído el contexto de este tema, de esto y aquí? Hagamos algo. Veo que no conocen esta parte de aquí. ¿O pensaban ustedes que efectivamente hay que decir al guagua pichincha que se cambie a Cuenca? Pues estaban pensando que hay que pasar ese monte por otro lado. Dice, también dice, échate a la mar y ese monte se va a la mar. Estaban pensando que literal, no, Cristo está hablando de otra cosa. Mira, luego más adelante, Marcos 9:20 dice, al que cree todo le es posible. Muchos piensan, dice, para el que cree todo le es posible. Yo creo esto y por eso que vino aquí, por no entender la fe, ¿sabes qué? Aparece por esto la palabra de fe, supuestamente hoy conocido como el movimiento de la fe. Yo lo creo, yo lo confieso y yo creo que esto es posible y yo creo que voy a tener un carro y yo creo, yo confieso por mal conocimiento de lo que es la fe. Luego más adelante, la fe nos une con los propósitos y el poder de Dios. Las montañas de dificultades se vencen por medio del poder de la oración de la fe. Yo les voy a dejar esto para que ustedes lo revisen en contexto, para que se den cuenta y lo entiendan bien, porque veo que ustedes no lo han entendido, así que revisen en contexto, leyendo estos versículos. Ese va a ser el trabajo para el próximo lunes. Arrancamos con eso. Y cuando ya les pregunte, ustedes me van a decir, ahora sí que entendieron. Porque ahí está, claro, en lo que Cristo habla, está hablando en contexto, van a darse cuenta de qué se trata. No se trata de un monte físico que vas a tirar al hombro y te vas a llevar porque tienes fe. No, no se trata de eso. Aquí está hablando de otra cosa. Así que vamos a quedarnos allí, ¿ya? Porque para explicar esto, vamos a tener que leer la Biblia y nomás tengo cuarto de hora para poder hablar con mis hermanos allá. Nos quedamos en el literal número 10 y ustedes me van a traer la respuesta para la próxima semana. Y luego continuamos con la fe viva y eficaz, la que es probada. Hasta
clase que vamos a tener la próxima semana, esta clase va a ser candente, porque la fe verdadera. ¿Cómo puedes saber tú si es que el oro es verdadero o falso? Porque tienes que probarlo. Y para probarlo hay una sola forma de probar al oro. Metiendo al fuego. Y si es oroche, ¿qué pasa en el fuego? Se quema y se revienta y chao, desapareció. Y si es oro, en vez de desaparecer y en vez de echarse a perder, ¿qué hace el oro? Se purifica. La fe, hermano, la fe que Dios nos da a nosotros, esa fe tiene que ser probada. La próxima semana vamos a mirar eso, ¿ya? La próxima semana.